Hermanos, el día de hoy continuamos con nuestras clases de teología bíblica, ya habiendo cerrado la semana pasada el tema de Génesis y la reflexión que hicimos también sobre el libro de Job, que cronológicamente se cree que los eventos de Job sucedieron en el tiempo de los patriarcas, es decir, en el Génesis. Entonces, por esa razón, ya el día de hoy, esta semana, a partir de esta semana y de aquí en adelante, nos tomarán varias clases hacer nuestra meditación de ese desarrollo progresivo de la doctrina de la sustitución, apuntando a la revelación del Evangelio, esa promesa que el Señor hizo desde Génesis 3:15 hasta pasar por todos los libros de las Escrituras. En nuestro seminario de teología bíblica comenzamos el día de hoy el libro del Éxodo, el libro del Éxodo. Y vamos a conocer a partir del libro de Éxodo cómo el Señor saca de Egipto al ya gran pueblo de Israel, al gran pueblo de Israel, esa pequeña familia que llega a Egipto para ser guardada por Dios, 76 personas, si acaso serían lo máximo que componían esta familia. Llegan de manera muy modesta a Egipto y llegan allí y les dan un lugar especial en la tierra de Gosén, gozando también de privilegios por ser José el que está sentado a la derecha de Faraón, siendo el gobernador de Egipto y el que ha traído gran prosperidad a la nación. Llegan con privilegios grandes y con un especial cuidado de parte aún del Faraón. Pero estas condiciones van a cambiar con el paso del tiempo, con el paso de los años, porque lastimosamente se va a levantar un faraón que no conoce a José y lo que hizo por esta nación, y va a tener aversión en contra del pueblo hebreo al punto de que querrá subyugarlo y eliminarlo. Entonces, vamos a ver cómo a partir del Éxodo podemos ver algunas formas de tipologías y también cómo el Señor poco a poco, de manera progresiva, seguía revelando su plan de salvación. El mismo peregrinaje del pueblo de Israel, el mismo peregrinaje de la nación, representa cada uno de los estados en los que se encuentra un creyente en algún momento de su vida. Vamos a ver cómo ellos están siendo esclavos en Egipto. Luego vamos a ver cómo peregrinan por 40 años por el desierto. Y finalmente en otros libros del Pentateuco vamos a ver cómo ya se aproximan a la tierra prometida. Vamos a ver esto. Y los 5 libros el resto de los libros de la ley, que son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en Deuteronomio vamos a quedar a portas de la tierra prometida. Cuando muere Moisés, se levanta Josué y los lleva a conquistar la tierra prometida. Tierra prometida que también habla simbólicamente de un estado del creyente. ¿Cuáles son esos 3 estados? Estado de esclavitud, estado de peregrinaje y estado de descanso en la tierra prometida. Y esos son los 3, podemos decir nosotros, son los 3 estados en los que se encuentra el creyente. Un estado de esclavitud antes de conocer al Señor Jesucristo. Luego de conocerlo, va a tener un tiempo de peregrinar en esta vida temporal y pasajera con la ayuda de Dios. Y finalmente llegará un día a su descanso, a la gloria, a su tierra prometida, que es la presencia eterna de Dios. Entonces vamos a ver cómo de manera maravillosa, en muchos momentos y situaciones, vamos a ver el evangelio vivo en las personas que van a estar viviendo estos eventos del Éxodo en particular. Y no vamos a hablar de otro libro más, sino que nos vamos a concentrar en el libro de Éxodo. Nos va a llevar varias clases, y cuando digo varias clases son muchas clases. El libro de Éxodo, vamos a ir con cuidado, con cautela, gozándonos este libro maravilloso, así como lo hicimos con el libro de Génesis. Pero me gustaría que pudiésemos recordar lo que es la teología bíblica, hacer como un recorderis, saber a qué es lo que estamos apuntando. Según Edmund Clooney, el autor de El Misterio Revelado, un libro maravilloso acerca de la teología bíblica, dice lo siguiente: la teología bíblica es algo así como una cédula oficial para nuestros sermones.
nos provee de la autoridad, la urgencia y la revelación necesaria para predicar al Cristo del Antiguo Testamento. Esto es importante, es maravilloso. La teología bíblica no deja de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y es que nadie lo debería dejar de hacer desde cualquier texto de las Escrituras. Sigue diciendo Edmund Clowney, no deberían ni la exégesis por un lado, ni la teología sistemática por el otro, ignorar el desarrollo progresivo de la revelación a través de la historia de la salvación. Nosotros estamos viendo la historia de la salvación en tiempo cronológico real, cómo se vivieron los acontecimientos. Esto es maravilloso. Y es precisamente la teología bíblica la que tiene el papel de estudiar esa revelación, sin perder de vista su continuidad ni su estructura progresiva a través de las diferentes épocas de la historia de la salvación. Esto es importantísimo, mis hermanos, porque hay cosas que de pronto tú y yo ya sabemos, pero que si llegamos a leer un libro de la Escritura, debemos ser conscientes si ese principio teológico que nosotros conocemos perfectamente ya era conocido en el momento en que estamos leyendo y estudiando de la Biblia. Por ejemplo, yo con el libro de Job les decía a ustedes que era muy diferente el diablo del tiempo de Job al diablo después de Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Hay fenómenos que suceden en ciertos momentos y hay verdades bíblicas que aún algunos de los personajes que vamos a ver no conocían, y por no conocerlos, por no haberse revelado esa parte en ese momento progresivo de la Escritura, podemos entender por qué de alguna manera ellos tenían solo una poca información, no como nosotros que tenemos ya toda la información, toda la revelación. Entonces eso es importante porque si hacemos este estudio cronológico, si hacemos este estudio juicioso de teología bíblica, vamos a saber qué sabían y qué no sabían en su momento puntual. Y eso es lo que vamos a hacer también desde el libro de Éxodo. Eso es lo que vamos a hacer también desde el libro de Éxodo. Y vamos a hablar un poco acerca del título de este libro. Para Israel, las primeras palabras del texto formaban el título de sus libros canónicos. Al segundo libro del Pentateuco lo designaron como Ye. O sea, no se llamaba Éxodo, se llamaba Ye. El nombre Éxodo llegó por medio de la versión de la Septuaginta. Esa es la versión griega de la Biblia. La Septuaginta se llama así porque 70 hombres sabios se reunieron a hacer la traducción. Se llama la Septuaginta o la traducción de los 70. Escrita cerca del 250 antes de Cristo, porque estamos hablando de una traducción del Antiguo Testamento. Ahora, consecuentemente, se lo pusieron como título o tema principal, porque al leer el libro se dieron cuenta que el centro del libro como tal era precisamente ese, la salida de los hebreos de Egipto. Esto fue así porque correspondía adecuadamente al contenido de la primera parte narrada en el libro. En la traducción al latín, la Vulgata latina, hecha por Jerónimo, la palabra Exodus fue usada para salida. O sea, fue la traducción que le dieron, salida. Y así el título fue transmitido a las versiones modernas. Pero antes no se llamaba Éxodo, se llamaba Ye. Ahora, ¿cuál es el contenido del libro? El contenido del libro es impresionante, mis hermanos. Si se aplicara estrictamente el significado del título al libro, terminaría con la llegada del pueblo al monte Sinaí. O sea, ¿cuándo terminaría, pues, de alguna manera ese éxodo? En Sinaí, en el capítulo 19. Sin embargo, en el libro de Éxodo se incluye también el establecimiento del pacto con sus responsabilidades. Es decir, cuando se le entrega la ley a Moisés y Moisés a su vez se la explica al pueblo de Dios. Y también se agregan los detalles de la construcción y el mantenimiento del tabernáculo o el culto. Estos puntos son importantísimos en el estudio que vamos a hacer de aquí en adelante de este libro. De hecho, el libro es una continuación de la narración patriarcal desde Génesis. Está conectado.
Aunque se va a ver la declinación del fervor espiritual del pueblo, todavía rigen las promesas hechas a Abraham y el propósito divino de redimir al mundo por medio de él. Es decir, sigue viva la promesa de Génesis 12, del 1 al 3. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré bendición, y benditas en ti serán todas las familias de la tierra. En Éxodo se desarrolla el significado del pacto hecho con Abraham y renovado con Isaac y Jacob. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un desarrollo natural, pero también, escúchenme bien, importante, en las promesas que Dios le hizo a los patriarcas. Se la hizo a Abraham, luego a su hijo Isaac, luego a su nieto Jacob. Jacob se encuentra con Dios en Peniel, se le denomina de ahí en adelante Israel, y a partir de sus 12 hijos se levanta la nación de Israel, conociéndose sus hijos como las 12 tribus de Israel. Bueno, el Señor también va a hacer ese pacto, no con un hombre ahora solamente, sino con toda su descendencia, con ese pueblo. Y por esa razón, en Éxodo se desarrolla el significado del pacto hecho a los patriarcas y extendido a la nación de Israel. Además, se demuestra el crecimiento de la familia patriarcal hasta su constitución nacional en Sinaí. Es en Sinaí donde se conoce ya como la nación de Israel. Al comienzo del libro, unos 400 años después de la época de José, el pueblo se encuentra en Egipto duramente oprimido. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo las condiciones han cambiado tremendamente desde que terminamos el libro de Génesis a cuando partimos desde el capítulo 1 de Éxodo. Entonces llega un momento decisivo cuando se han de cumplir los designios del Señor y se va a ver la providencia divina desde el nacimiento de Moisés hasta la llegada del pueblo al monte Oreb, el monte de Dios. Y esto es impresionante, mis hermanos. ¿Por qué hablamos aquí de la providencia de Dios? ¿Por qué hablamos de momentos decisivos, de cumplir los designios del Señor? Porque el Señor ya se lo había dicho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham puntualmente: el pueblo va a estar establecido en nación extranjera por 430 años, creo que es que le dice, y luego yo los liberaré con mano poderosa. O sea, hasta esos detalles Dios se los reveló a Abraham, una cosa impresionante. Entonces, sencillamente, el libro de Éxodo lo que está es recordando que ya hay una agenda establecida por el Señor y que nada se ha salido de su control, nada se ha salido de su control. Pero continuemos con el contenido del libro del Éxodo. El libertador de Israel no es Moisés en el libro. Y de hecho, ni siquiera no solo en Éxodo, sino en toda la escritura. El libertador del pueblo es Dios mismo. Con mano poderosa, va a decir en varias oportunidades, los liberé del yugo de Egipto. Sin embargo, la sombra del instrumento humano llenará las páginas de todo el libro. Vamos a ver cómo en todo el libro el Señor dice, y Dios dijo a Moisés, y Dios dijo a Moisés, y Moisés hizo de parte de Dios, y Moisés dijo al pueblo de parte de Dios, y Moisés obró de parte de Dios. Vamos a ver que es Dios quien está obrando, quien está trayendo esa libertad al pueblo oprimido de los hebreos, pero que la persona que ha sido usada, y como dice la palabra, más adelante cuando se llama en su momento a Josué, que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Definitivamente, aunque el protagonista es nuestro Dios, nuestro grande y maravilloso Dios, se va a ver también cómo ese Dios en su misericordia usa un instrumento humano como es Moisés. Después del llamamiento de Moisés se presenta el conflicto entre Jehová y el faraón. Se trata de la cuestión de que que quién de los dos es verdaderamente Dios. Ese es el conflicto. Ese va a ser el nudo, ese va a ser el meollo del asunto. Las plagas son demostración irrefutable del señorío de Dios sobre el universo. De hecho, los egipcios tenían un Dios para todo. Y lo que va a hacer el Señor con las 10 plagas es precisamente avergonzar a cada uno de esos dioses que tenían y decir que Él es el Dios sobre cada una de esos supuestos fenómenos naturales que le habían atribuido a una deidad su favor. En el relato dramático de la muerte de los primogénitos de los egipcios,
también se siente la angustia y el terror de estos, de los egipcios, y la protección de Dios para el pueblo de Israel cuando se establece la Pascua. Son momentos definitivos que nosotros nos tendremos que detener, analizar en detalle y ver cómo a partir de esos eventos se ve a nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, nuestro Dios, sin duda, el Señor Jehová es Dios. Y va a dejar eso muy claro y va a avergonzar a todas esas deidades mentirosas sobre las cuales había depositado su confianza Egipto. Luego, en el viaje de Sinaí, se ve la mano providencial de Dios. Y en el momento culminante aparecerá el Señor con una teofanía. Se le ofrecerá al pueblo el pacto y se promulgará el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, la ley divina. Además, se agregan aspectos básicos de la legislación civil. Y finalmente, se dan las instrucciones iniciales referente al culto de adoración, es decir, cómo se va a hacer el tabernáculo. Todo esto se nombra en el libro y es por eso importante que antes de iniciar el estudio hiciésemos este pequeño panorama y estudio para que teniendo de alguna manera claro hacia dónde vamos, ustedes vean la pertinencia de cada momento que vamos a nombrar. Nosotros no vamos a hacer un estudio panorámico de Éxodo, es decir, no vamos a ir capítulo por capítulo. No, vamos a mostrar los momentos más significativos y cómo desde el libro de Éxodo, y cuando digo más significativos no estoy diciendo que hay cosas menos importantes. No, todo el libro es importante. También sería maravilloso que en algún momento más adelante, teniendo otro enfoque de estudio, pudiésemos hacer un estudio de Éxodo de manera panorámica, es decir, donde sí hiciéramos un estudio capítulo a capítulo, bien interesante. Pero es que el día de hoy estamos abordando Éxodo a partir de la teología bíblica. Y lo que queremos hacer es cómo Éxodo nos suministra información para nosotros entender el Evangelio, para nosotros poder ver a Cristo a partir de este libro y seguir apuntando a la necesidad de un sustituto. Eso es importante dejarlo claro. El estudio del libro de Éxodo es fundamental para un entendimiento del mensaje bíblico. Con él se aclara la naturaleza histórica de la revelación divina. Se informa de la constitución de Israel como una nación y se indica su lugar en la economía divina. Y cuando hablamos de la economía, hablamos como en el orden de Dios, en el orden subordinado de Dios. Entonces vamos a ver qué lugar ocupa nuestro Dios Todopoderoso y qué lugar ocupa la nación de Israel. A veces nosotros pensamos que Dios vive en función de su pueblo. No, siempre seremos las criaturas las que vivamos en función de nuestro Dios. Entonces no es Dios viviendo en función de Israel, sino Israel viviendo para la gloria de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. A eso se refiere el orden, el lugar que tiene el pueblo de Dios en la economía divina. A eso es lo que nos referimos. Se presenta también una buena base ética para el pueblo de Dios y se une el presente con el pasado y el futuro. Es decir, en este libro se les va a dar a ellos su constitución, las leyes a través de las cuales como nación se van a regir. Y vamos a ver cómo eventos categóricos, como por ejemplo la Pascua, como por ejemplo esta institución maravillosa a través de la cual un cordero sustituto muere para que los primogénitos de la nación de Israel no mueran mientras mueren los de Egipto. Vamos a ver cómo este evento histórico en su presente inmediato se va a convertir en esa señal maravillosa, importantísima, de que son una nación bajo el pacto de Dios, que el Señor los va a proteger, recordando aún pactos que hizo en el pasado con Abraham, pactos que hizo con Noé. Y lo interesante es que esas fiestas, esos momentos históricos como la Pascua, se convertirán a futuro en una señal del propio Mesías. Entonces es importantísimo cómo en el libro de Éxodo se une el pasado, que son las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, el presente, que es lo que ellos van a vivir, cómo Dios los protege con mano poderosa, pero cómo también ellos, solo a través de un sustituto, es que son guardados por el Señor su presente, y cómo esos eventos, como la Pascua y el Cordero Pascual, se convertirán en señales importantísimas que apuntan a un futuro, al Mesías. Éxodo es un libro de historia y de fe. Dios entró en la arena histórica y por medio de sus grandes hechos salvadores, libró a su pueblo elegido de la esclavitud.
egipcio. Por lo tanto, los hechos de Dios produjeron en los esclavos oprimidos una verdadera fe en Jehová. Imagínense, esclavos oprimidos que son liberados de manera poderosa por Dios. Pero ellos lo único que deben hacer es depositar honestamente su fe en el Dios de los cielos. Con razón se ha observado que Israel no produjo su fe, sino que la fe funcionó para producir la nación de Israel. Escuchen esto. Israel no creó una religión. O sea, esto no estamos hablando de que ellos, desde su imaginación, desde su percepción cultural, crearon una religión y crearon a su Dios. No. Fue la fe la que funcionó para producir la nación de Israel. Fue Abraham el que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios no únicamente libertó al pueblo por hechos históricos, sino que estableció una manera histórica de preservar la memoria de tales hazañas. La Pascua, por ejemplo, será recordada por siempre, y por esa razón vemos nosotros, por ejemplo, en el estudio que estoy haciendo de Mateo los días domingo, vemos cómo él al finalizar la Pascua instituye la Cena del Señor. Una cosa impresionante. Mediante el culto de adoración, el pueblo mantuvo viva la fe, celebró y recordó los hechos divinos. Con esto, evitó que la fe hebrea fuera absorbida por sistemas místicos y no históricos. Cada generación, al identificarse personalmente con la obra salvífica de Dios, encontraba una fe presente e histórica que concordaba con la fe antigua. Por esa razón nosotros podemos decir que en las mismas condiciones en las que nos encontrábamos nosotros, se encontraban los creyentes del Antiguo Testamento. Por esa razón, porque no hay otra forma de ser salvo, no hay otra forma en que se desarrolle la fe, no hay otra forma en depender del Señor, sino solo una. Se unía entonces, vuelvo y le repito, con el pasado y el pasado que venía a ser una realidad en el presente. Y al mismo tiempo se miraba con fe hacia el futuro, cuando el Señor finalmente realizaría su voluntad mundial, alcanzando a creyentes de toda lengua, de toda raza, de toda nación, cumpliéndose así la promesa que Dios le había hecho a Abraham de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿esto sucedió en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la adoración se preserva la historia del pasado para que las generaciones futuras también pudieran tener su oportunidad de conocer a Jehová por medio de la fe salvífica. Aquí se están estableciendo cosas importantísimas. Ustedes van a ver cómo el Señor va a crear recordatorios de eventos históricos. Cada vez que suceda un evento importante, el Señor le va a decir, y escríbelo y que todas las generaciones lo conozcan. Además de ser el eje central del Pentateuco, el Éxodo juega un papel central en el estudio de la teología y de la ética bíblica. Cuando hablamos de la ética bíblica es cómo se debe comportar un creyente, un hijo de Dios. Trata la elección, trata la justificación, trata la soberanía de Dios. Se preocupa de la libertad, la misión y la ética de los miembros del pueblo de Dios. Y se presentan grandes transformaciones sociales y espirituales hechas por medio del poder divino. De hecho, el mismo hecho de ellos pasar de esclavitud a libertad es un cambio social impresionante. Pero pues, lo vamos a estar viendo más adelante. Hablemos un poco de la transición de Génesis a Éxodo. Hablemos de eso, hablemos un poco de la transición que hay del libro de Génesis al Éxodo. Ya les nombré, comenzando la clase, cómo cambian trascendental, dramáticamente las condiciones de un pueblo que vive cómodo, vive en privilegio en Egipto, porque José de Sabnas Paneas es el gobernador, a lo que sucede 400 años después. Hacia el final del libro de Génesis vemos dos cosas. En primer lugar, vemos el traslado desde Canaán a Egipto de la familia de Jacob. Sucede todo lo contrario. Ellos habitan en Canaán, pero huyendo del hambre tienen que ir a Egipto para salvaguardarse allá. Ahora, es Dios quien está detrás de todo esto. A ellos se les concede una porción de tierra llamada Gosén para que disfruten de los beneficios y de la provisión que hay allí y provisión que existe en Egipto gracias a la sabiduría y buena administración de José como gobernador. O sea, no les podían decir que no. O sea, ellos se ganaron ese lugar por José. Luego, el libro de Génesis concluye cuando Jacob reúne alrededor a todos sus hijos
y Jacob entrega la bendición patriarcal. La bendición patriarcal es no solamente la bendición que él le da a cada uno de sus hijos, sino también a quien le pasa la antorcha, a quien le pasa el testimonio, que es como el palito, ese es el nombre que tiene el palito en las carreras de relevo. Las carreras de relevo, una porción de la carrera la corre un atleta, pero otra porción la corre otro atleta de su mismo equipo. Pero no puede salir a correr si no recibe primero ese palito, que se llama el testimonio. Y así sucesivamente, varias escalas de la carrera hasta llegar a la meta. Eso es esta revelación progresiva. Una parte la recorre un hombre de fe y otra parte la recorre otro hombre de fe, pero ninguno de ellos puede desconectarse ni dejar de honrar lo que hizo el anterior. Por eso, el libro de Génesis concluye cuando Jacob reúne alrededor de sus hijos y los va a bendecir. Él es el patriarca y los va a bendecir. Y Jacob entrega la bendición patriarcal. Aunque bendice a todos sus hijos, quien va a ser el patriarca de ahí en adelante va a ser ¿quién? Judá. Es en Judá en quien va a reposar la autoridad. Pero él tampoco le da al hijo mayor, ni siquiera al segundo, puesto que se había descalificado a sí mismo por su maldad, ni siquiera al tercero. Es al cuarto hijo. Jacob le da la bendición patriarcal a Judá, a quien le es prometido un reino. El cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo. Eso es impresionante porque eso se cumple al dedillo cuando viene el Señor Jesús. Ustedes se dan cuenta cuando viene el Señor Jesús, ya no es un rey de Judá el que está reinando. El que está reinando en ese momento va a ser Herodes el Grande. Y Herodes es de la tribu de Edom, imagínense. Entonces, aún eso lo profetizó, se lo mostró el Señor a Jacob cuando oró por Judá. Y lo tremendo del asunto es que se cumple aún en tiempos del Señor Jesús. En el tiempo del Señor Jesús no está sentado un hijo de David, está sentado un hombre que ni siquiera era de las 12 tribus de Israel, porque Edom son los descendientes de Esaú, una cosa terrible. Y es en ese momento donde se levanta el Mesías, cuando se aparte el trono de Judá, esa autoridad que se le entrega a Judá, y que vamos a ver cómo en la nación de Israel se levanta alguien como David, alguien maravilloso como David. Y luego de ahí en adelante todos sus hijos reinan, todos sus hijos, hasta la deportación a Babilonia. Luego de eso, y de muchas situaciones y conflictos, vemos que en el momento, en el primer siglo, donde viene el Señor Jesús y es encarnado, no es un hijo de David el que está sentado en el trono, pero sí es un hijo de David por descendencia. El que está allí presente en medio de ellos es el verdadero rey. Ahora, esto es de enorme importancia para el resto del desarrollo de la historia del Antiguo Testamento, ya que los reyes de Israel deberán salir de la tribu de Judá. Y ustedes van a ver cómo es de importante precisamente esa promesa que Dios le hace a David en 2 de Samuel, capítulo 7, donde le dice que siempre habrá un hijo de él sentado en el trono. Hasta que llegamos al clímax del Nuevo Testamento, donde aquel que nacerá restaurará el trono de David. Y una vez más, la tribu de Judá estará en el poder cuando el león de Judá sea coronado como el rey eterno, el rey de reyes y señor de señores. Entonces no puedes entender el misterio de Jesús al margen del trasfondo del Antiguo Testamento y de la tribu de Judá. El reino y todo lo que se desencadenará como resultado de la familia inicial de Jacob. Todo comienza a partir de Abraham. Se sigue desarrollando con Isaac y Jacob. Ahora a través de las 12 tribus de Israel y finalmente ese énfasis en la tribu de Judá. Ahí es donde el libro de Génesis termina, mis hermanos. Y al hacerlo, se nos presenta una situación totalmente nueva en el libro de Éxodo. Vuelvo y le repito, una situación cómoda, una situación favorable para esa familia de Israel, maravilloso. Pero nos alejamos del libro de Génesis con el pueblo de Israel disfrutando de un estatus y privilegio, un estatus especial en la tierra de Egipto. Pero algo difícil aparece en el segundo libro del Antiguo Testamento. En el Éxodo se nos dice que sube al poder un faraón que ya no conoce a José. Y se presenta un cambio en las circunstancias históricas con respecto a los descendientes de Abraham y a la familia de Jacob.
Ellos ahora padecerán, mis hermanos, de un estatus, sí, especial, pero ya no será de privilegio, sino que será especial porque el nuevo faraón que llega se impone y los va a hacer sufrir. De hecho, va a tener 4 diferentes maneras de oprimirlos a estos hebreos, que él ya no los ve, sino como extranjeros y como un peligro. Dice Éxodo 1:8. Entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Esto es impresionante, cómo cambian las condiciones. Lo primero, ¿y cuáles son esas 4 formas de predominar sobre ellos, de oprimirlos? Bueno, lo primero que se nos dice en el libro de Éxodo es que los faraones nombran capataces sobre el pueblo. Ahora, ¿por qué hablamos de los faraones? Porque esto fue durante mucho tiempo. No solamente fue sobre el reinado de un solo faraón, varios faraones. Se levanta un faraón en un momento que no conoce a José y de ahí en adelante implementa normas donde ya los hebreos no son vistos como un pueblo loable, honorable, que fraterno, sino que los toman y los oprimen y los hacen esclavos, imagínense. Ahora, lo primero que se nos dice es que en el libro de Éxodo los faraones nombran capataces sobre el pueblo, es lo primero que pasa. Ahora, inicialmente los capataces eran como policías que ordenaban y ejercían vigilancia sobre los siervos del Estado. Ese es el primer paso dentro de un programa sistemático para esclavizar a este pueblo extranjero. Entonces, primero vigilancia, obligación a trabajar. Luego se nos dice, un poco después en el libro de Éxodo, que Faraón intensifica radicalmente los términos de esta opresión. Al no solo tener a estos capataces, sino que ahora instruye a los capataces para que hagan que los esclavos trabajen con mayor rigor. Es decir, hay un elemento de severidad que se añade a la carga de este pueblo. Ya no solamente son obligados a trabajar, sino que hasta ahora los lastiman físicamente y sería un agravio terrible en contra de los egipcios si no les obedecen. Pero aún en esa condición ya de esclavitud, ya no son solo siervos, son esclavos, hay que hacer una diferencia categórica y dramática en esas dos palabras. A veces pensamos que siervo y esclavo son sinónimos y no lo son. En la antigüedad, un siervo era alguien que trabajaba para otros, sí, pero hasta devengaba un salario. Un esclavo, mientras tanto, le debía todo a su señor, aún el respirar. Y solo vivía el esclavo en función de su señor. Esa es la condición en la que se encuentran ellos. Ellos no tienen derecho a nada. Así que es una situación difícil. Pero aún en su esclavitud se están multiplicando y creciendo más y más en número. Y Faraón empieza a preocuparse y teme que se levante una rebelión. Obviamente él sabe que se está comportando completamente mal con ellos. Él sabe que se está comportando con ellos de manera injusta y que en algún momento llegará el colmo y ellos se podrán levantar. Entonces él va a evitar que sean lo suficientemente fuertes para que se levanten en contra de los egipcios. Así que instaurará su tercera forma de opresión, al mandar a las parteras del pueblo judío a que maten a todos los niños varones que nazcan de mujeres hebreas. ¿Pero qué pasó? Las parteras se rehusaron a acatar el decreto de este asesinato. Y lo tremendo del asunto es que dicen que temieron más a Dios que a Faraón. Una cosa impresionante. Entonces Faraón, al ver que esto no funciona, que esto no pasa nada allí, no hay nada allí, entonces Faraón ejecuta su cuarta decisión, donde él ordena a todos los egipcios que se aseguren que todo bebé varón nacido de entre los judíos sea asesinado. Esta es la primera masacre de inocentes. De hecho, podríamos llamarlo el primer holocausto, el primer ejemplo de la destrucción sistemática de un pueblo. Pero un bebé escapa y leemos la historia de este niño que está oculta en una cesta hecha a mano y tejida con juncos por su mamá. Él es colocado en un afluente del río Nilo, donde su madre judía ve que ya no puede ocultar más al bebé, que tiene como 3 meses de edad, y viendo que no lo puede ocultar por más tiempo, permite que su hijo sea puesto a la deriva en el río
mientras ella encomienda su destino a la providencia de Dios. Yo no sé, mis hermanos, o sea, yo creo que acá hay algunos que son padres escuchando esta clase y se necesita de mucha fe. O era una loca la mamá de Moisés, o era una mujer que tenía muy clara la providencia de Dios. Los niños en ese momento eran literalmente arrojados al río Nilo para ser muertos, imagínense. Ella, en lugar de permitir que un soldado egipcio tomara a su hijo y lo botara en el río, ella misma no bota a su hijo en el río, sino que crea una canastilla, lo pone cuidadosamente allí y lo entrega a la mano protectora de Dios. Son diferentes condiciones. Entonces la mamá de Moisés no es una loca, es una mujer de mucha fe. Ella es de la tribu de Leví, una mujer de mucha fe. Entonces, en tal providencia, el bebé llora y es un llanto que es oído en todo el mundo. Pero el llanto del niño es oído, irónicamente, no por una partera hebrea, ni por un soldado egipcio, sino por la hija del faraón mismo, el que ha dado la orden de matar a todos los niños. Y las escrituras nos dicen que cuando ella ve a este niño oculto a las orillas del río, cuando abre la pequeña cesta y ve a este bebé y el bebé llora, las escrituras nos dicen que al ver que era un niño hermoso, tuvo compasión de él y lo adoptó, lo prohijó. La ironía de todo esto es sorprendente, mis hermanos, porque el resto de la historia del conflicto entre este pequeño bebé y el faraón es el conflicto entre la palabra de Dios y un rey con un corazón endurecido. Entonces nosotros vamos a ver cosas impresionantes. Hablemos un poco de los temas que vamos a desarrollar durante esta clase de Éxodo. Cuando digo esta clase, no hablo del día de hoy, hablo de todo el tema de Éxodo. Hoy estamos viendo una pequeña introducción, pero además de esta pequeña introducción vamos a ver a Moisés como tipo de Cristo, hoy, en esta clase. Más adelante veremos al pueblo de Israel como tipo de la iglesia. También hoy tendremos una abrebocas de eso. Veremos el tabernáculo como sombra de Cristo. Y eso nos llevará un buen tiempo. Y también veremos momentos del Éxodo que nos señalan a Cristo. Momentos e historias, acontecimientos del Éxodo que nos señalarán a Cristo. Eso será lo que veremos en esta materia, podríamos decir, llamada Éxodo de teología bíblica. Moisés como tipo de Cristo, el pueblo de Israel como tipo de la iglesia, el tabernáculo como sombra de Cristo y momentos del Éxodo que nos enseñan a Cristo.